para un ciclo de conversatorio que culminaría en septiembre-octubre. Aún no tenemos la fecha, con un acto político, cultural, artístico. Las 6 organizaciones que están en el origen de estas actividades es Tierra y Libertad Wallmapu, que funciona en París, el Colectivo por los Derechos del Hombre, Chile, con sede en Francia, la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia, el Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los Presos Políticos de la Revuelta en Chile, el Comité Internacional por la Libertad de Mauricio Hernández Norambuena y la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos en Chile, REAPECH. En este conversatorio hemos invitado a Rodrigo Bustos para que nos hable e intercambiemos sobre los derechos fundamentales, por los cuales desde 50 años se sigue aún luchando por esos derechos fundamentales. Rodrigo Bustos es hijo de presos políticos de la dictadura, sus padres que fueron víctimas de la dictadura, también víctimas de tortura. Estuvieron exiliados en Italia, y Rodrigo nació en Italia, y volvió a Chile junto a sus padres en el 1991. Fue presidente de la FECH en 2002 y siempre ha buscado trabajar por la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil, el Estado y la academia. Rodrigo realizó sus estudios en Chile, se recibe de abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Enseguida hizo estudios en la Universidad de Salamanca, donde se recibe de doctor de Derecho con mención doctor europeo, distinción máxima y un premio extraordinario. En el plano profesional, Rodrigo se desempeñó como jefe de la unidad jurídica judicial del INDH y desde marzo del 2022 es el director ejecutivo de Amnesty International, Chile. Es además profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales, y también en un momento, hizo parte del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Para hablarle un poco, muy resumido, de Amnesty, como decía Mafalda, es el 16 de marzo del 83, el Comité Ejecutivo de Amnesty International reconoce oficialmente a Amnistía Internacional Chile. A partir de ese momento, Amnistía Internacional ha ido creciendo en términos de membresía, visibilidad e influencia. Hoy día Amnesty International Chile cuenta más o menos con 10.000 simpatizantes. No voy a entrar en los detalles de los principios, todo eso, porque tenemos poco tiempo, y que bueno, es suficiente que cada uno de ustedes vaya a consultar la página internet de Amnesty, que está bien explicado. Lo único que quisiera tal vez poner énfasis es que dentro de las diferentes campañas que desarrolla Amnesty a nivel local, cabe destacar una que se llama Que los derechos humanos no queden en el papel. Y esta campaña pone énfasis en ejes temáticos tales como la institucionalidad y derechos humanos, el fin a la impunidad, la protesta social y derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos y no discriminación. Entonces, todos esos derechos que son derechos fundamentales, aún 50 años después, se sigue luchando para poder obtenerlo. Bueno, dentro del tema central propuesto por los derechos fundamentales, hoy día quisiéramos intercambiar más sobre el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, sobre todo, como nos decía Rodrigo, libertad y derecho y protesta en tiempos de amenazas de los derechos humanos. Todos estamos al corriente de lo que está pasando en Chile, entonces un poco la idea es de poder conversar con todo eso, que nos aclare un poco.
Sobre todo que en Chile, desde la dictadura para adelante, han habido leyes en que el poder legislativo, el poder político se han apoyado para criminalizar la protesta social, para encarcelar al pueblo que manifiesta, que lucha por sus derechos. Y últimamente, ya todos saben, la ley Naín Retamal, que conocida como el gatillo fácil, que protege a los que violan los derechos humanos. Bueno, yo pienso que Rodrigo es la mejor persona para que nos converse esto, así que le dejamos la palabra. Muchas gracias, Julio. Un gusto verte y un gusto verlos y verlas a todos y todas ustedes. Bueno, varias personas de ustedes me tocó conocerla o encontrarnos cuando estaba de vacaciones en Francia en enero, otras no, pero bueno, un gusto poder compartir hoy día y reflexionar sobre estos temas. Agradezco mucho la invitación, me parece muy importante que se hagan estos encuentros, estas reflexiones en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, pero además considerando un escenario respecto a los derechos humanos que yo diría se ha puesto muy complejo desde el 4 de septiembre en adelante en particular, y yo diría más aún los últimos 3 meses con diversas iniciativas legislativas y discursos antiderechos y antiderecho a la protesta que han ido avanzando. A ver, yo tengo un primer problemita que es lo que decían del tiempo. Yo seguramente me debo haber confundido yo porque yo pensaba que esta reunión, esta posibilidad de dialogar con ustedes era hasta las 14:30. Entonces a las 14:30 en punto, de hecho tengo otra reunión y esperaba poder salir 5 minutos antes o 3 minutos antes, aunque sea para tener unos minutos entre medio de una y otra. Eso, como lo podemos estirar lo más posible, pero más o menos tengo ese tiempo. Le pido disculpas desde ya, me debo haber quizás confundido yo con la hora de término. Si les parece, como señalaba al inicio, Claudio este nombre, Claudio, ¿no? Claudio. Como ya Claudio, ya a mí me parece también súper importante poder tener un espacio de diálogo, de preguntas, comentarios, reflexiones más colectivas en conjunto. Así que yo podría exponer aproximadamente, si les parece, 30 minutos, 30 y algo, para después tener al menos unos 50 minutos, poco por ahí, o poco más como de preguntas, comentarios, reflexiones conjuntas. ¿Les parece? ¿Está bien, Claudio? Sí, me parece bien. Lo único que quiero señalar de que, bueno, traten de que todos los que hagan preguntas, es posible hacerlas por chat, lo que nos va a... Y si alguien quiere hacer algún comentario, que lo haga, pero que lo haga cuando tome la palabra, que lo haga en un tiempo corto, para que así, digamos, podamos facilitar la palabra al máximo de personas, o las opiniones al máximo de personas. Gracias. Perfecto, Claudio. Una última pregunta, perdón, que el conversatorio va a ser grabado, entonces las personas que no quieran aparecer en el conversatorio lo único que tienen que hacer es apagar la cámara, pero pueden seguir todo, digamos, porque después el conversatorio es puesto en línea para que otra gente profite de la discusión y del intercambio. Eso nomás. Perfecto, Claudio. Muchas gracias de nuevo. Lo que yo haría entonces en esta exposición es centrarme en el derecho a protestar, a manifestarse, y cuáles son especialmente las amenazas, las restricciones que hay a este derecho en Chile, y cuáles son las amenazas que se vislumbran que pudieran afectar ulteriormente este derecho. Quiero partir, eso sí, con dos comentarios más generales.
Uno tiene que ver con que, bueno, Amnistía Internacional, como mencionó Julio, cumple 40 años en Chile, justo este año, un año de conmemoraciones, no solo 50 años del golpe, también para nosotras y nosotros internamente en la sección chilena de Amnistía. Tiene 62 años nuestra organización a nivel global. Y hacemos reuniones, encuentros, por supuesto, con secciones de otros países, especialmente de las Américas. Y tuvimos una reunión hace aproximadamente un mes y medio, poco menos, y quería compartirle algunas reflexiones que hicimos conjuntamente sobre la región, porque obviamente Chile se inserta en una región, en las Américas y América Latina y el Caribe especialmente. Entonces, algunas reflexiones generales que hicimos sobre algunas tendencias relacionadas con los derechos humanos y que particularmente se vinculan con el derecho a manifestarse. En primer lugar, que ha habido en los últimos años una serie de escenarios constantes de estallidos sociales con malestar en la población por desigualdades profundas, cuestionamientos a la institucionalidad política, y eso, por lo menos si consideramos los últimos años, se ha dado por lo menos en Colombia, en Perú o en Chile. Y este tipo de eventos ha desencadenado manifestaciones muchas veces multitudinarias, además de también, por cierto, acciones en algunos casos también con violencia, y también violaciones de derechos humanos muy generalizadas, graves y generalizadas, como el caso de Chile, y también muy graves en otros países como Perú y Colombia. Otra cuestión, señalar que es importante vincularla también con los derechos humanos en general en el continente y en particular respecto al derecho a manifestarse, que se han ido fortaleciendo movimientos antiderechos, especialmente contra derechos de las mujeres, personas LGTBIQ+, personas negras, indígenas y de color, inmigrantes. Y estos grupos antiderechos, y en algunos casos gobiernos autoritarios sustentados por estos grupos antiderechos, se han sustentado en un cierto deseo social, que podremos después dialogar sobre eso, de que existan ciertas medidas de control más severas, particularmente respecto de la delincuencia, pero que también se ha relacionado con ciertos mensajes que usan o promueven narrativas antiderechos, como venía diciendo, y de odio. Y todo esto en un contexto donde ha habido, como decía anteriormente, cierto debilitamiento de institucionalidades del Estado y también debilitamiento de instituciones e instrumentos globales y regionales de derechos humanos, como por ejemplo el sistema interamericano de Naciones Unidas. Entonces, esa es un poco algunas de las tendencias que hemos podido observar en nuestra región, en América Latina y donde se inserta Chile, y me parece importante señalarlo a la hora de hablar de la situación de derechos humanos en Chile, en particular sobre el ejercicio del derecho a la protesta. La segunda consideración, más corta, es que Amnistía Internacional tiene un marco estratégico global que, digamos, va desde el año 2022 al 2030 y donde una de las líneas principales de nuestro trabajo tiene que ver precisamente con el ejercicio del derecho a protestar. Y digo eso entonces para que puedan tener la información de que es justamente una línea de trabajo importante para nosotras y nosotros en Chile, pero a nivel global para nuestro movimiento. Y una de las cuestiones que señalamos en nuestro último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo a finales de marzo es que el derecho a manifestarse ha estado en riesgo y con restricciones injustificadas en distintos lugares del mundo, con diversas normas, prácticas
que han buscado de alguna manera afectar el ejercicio de este derecho en distintos países y en América Latina en particular. Dicho esto, señalar que en Chile tenemos una serie de deficiencias, en primer lugar, en un plano normativo respecto al ejercicio de este derecho. Chile ha suscrito una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto en el ámbito del Sistema Universal de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano, que consagran el derecho en particular de reunión y la libertad de expresión. Se ha entendido, particularmente en el desarrollo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho a manifestarse es un derecho que de alguna manera es una conjunción, una combinación del ejercicio conjunto de estos dos derechos, el derecho a reunión y del derecho a la libertad de expresión. El derecho a manifestarse no está propiamente tal de esa manera, con ese término desarrollado o establecido expresamente en los pactos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que se ha ido desprendiendo, como les decía, del ejercicio conjunto del derecho a reunión y de la libertad de expresión. Lo mismo con la protesta. Ya se habla de derecho a la protesta por parte de diversos órganos de los tratados, en particular los relatores sobre el ejercicio del derecho a reunión de Naciones Unidas han ido hablando cada vez más del ejercicio del derecho a la protesta. No está establecido de nuevo explícitamente como tal en los tratados, pero hay un desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la protesta. Entonces eso como marco general, un marco general que, como les digo, está suscrito por parte del Estado de Chile, porque ha firmado, ratificado los principales tratados en esta materia. Sin embargo, como les venía diciendo, hay un déficit normativo en estas materias. En primer lugar, no sé si yo creo que seguramente alguna de ustedes lo sabe, el derecho de reunión no está regulado por una ley en Chile. Se supone que en general los derechos humanos, los derechos fundamentales establecidos en una constitución, tienen que estar regulados, desarrollados o sus principales restricciones establecidas en normas de carácter legal. ¿Qué sentido tiene eso? Tiene el sentido de que se entiende que el procedimiento legislativo tiene un plus respecto a cuando esto se establece a través de un decreto. Bueno, la ley es una norma de rango superior a un decreto, también por el hecho de que es una norma que suele tener mayor duración, mayor estabilidad, pero además porque en el procedimiento legislativo participan distintas voluntades políticas, puede eventualmente participar, ser escuchada las distintas organizaciones de la sociedad civil. Es un proceso que depende un poco del país, pero en general es más abierto, más transparente que cuando simplemente el poder ejecutivo de un país firma un decreto como acto administrativo. Entonces, por eso los tratados internacionales de derechos humanos en general y las constituciones establecen que es a través de leyes que se desarrolla un derecho humano, un derecho fundamental, o se establecen ciertas restricciones a los derechos. Bueno, en Chile no ocurre eso. Hay otros países donde el derecho de reunión en particular está regulado por leyes, pero en Chile no. En Chile, no sé si alguien, vamos a tener después el espacio de palabras, de comentarios y preguntas, pero por un segundo hacemos un paréntesis y yo le hago esta pregunta. No sé si saben alguna de ustedes cómo está regulado en Chile el derecho de reunión. ¿No? Ya, en Chile el derecho de reunión está regulado a través de un decreto supremo, que es el decreto supremo 1086 del año 1983. Y ustedes se imaginarán que un decreto hecho por la Junta de Gobierno de la dictadura cívico-militar en el año 83, en un periodo de plena protesta contra el régimen dictatorial, por supuesto no es
no era y no es, porque aún se mantiene una norma que esté acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, lo que se establece en general por el desarrollo de los órganos internacionales de derechos humanos es que el derecho de reunión tiene que poder ejercerse sin permiso previo, incluso de manera espontánea. No puede estar sometido a una autorización de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa, por supuesto, de cualquier gobierno, de cualquier estado, puede adoptar ciertas medidas para conjugar el ejercicio de ese derecho con otros derechos. Las personas que en cualquier ciudad se quieran trasladar de un lugar a otro, etcétera, siempre eso sí entendiendo, y eso la Corte Europea de Derechos Humanos lo desarrolló muy bien, que el derecho a manifestarse es un derecho clave en una sociedad democrática y por lo tanto puede llegar a generar ciertas molestias cuando se hace una sentadilla en una calle o cierto acto de protesta que pueden perturbar un poco el ejercicio también de otros derechos. En una sociedad democrática eso suele pasar, que los derechos eventualmente puedan entrar algo en colisión, pero lo que ha dicho la Corte Europea y también otros órganos es que el derecho a manifestarse es un derecho clave en una sociedad democrática y así se tiene que entender. Bueno, en Chile el régimen legal de este decreto del año 83 establece que hay un procedimiento para solicitar la autorización para reunirse en un lugar de uso público. Y esa es la norma que sigue vigente en Chile después de 40 años, porque se dictó el año 83, estamos en el 2023, por lo tanto no ha tenido modificaciones porque no se ha hecho una ley para cambiarlo, y tampoco ha tenido un cambio a través de un decreto. Cualquier gobierno podría haber modificado este decreto, cualquiera de los gobiernos, sin pasar por el Congreso, y no ha habido ese cambio. En el programa del actual gobierno está hacer una norma de carácter legal, incluso en el programa, incluso durante el gobierno del expresidente Piñera se empezó a elaborar un anteproyecto que regulara el derecho a reunión, pero finalmente no pasó nada con aquello. Entonces, hay un problema normativo. Hay más problemas normativos. ¿Por qué? Porque hay una serie de leyes que también afectan y restringen de manera no adecuada el derecho a reunión. Hay dos leyes, por ejemplo, que son la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, que se han utilizado ambas a lo largo de los años post-dictadura en varios hitos para criminalizar actos de protesta social. Son dos normas que tienen problemas de derechos humanos, especialmente en dos sentidos. Uno, que tienen tipos penales muy abiertos. ¿Qué significa eso? Que las conductas a las que hacen referencia son muy abstractas y por lo tanto pueden dar para que en su aplicación puedan, digamos, como les decía, buscar criminalizarse actos, conductas que eventualmente puedan tener relación con protesta social. Y por otra parte, especialmente la ley antiterrorista sigue teniendo varios problemas en relación a el ejercicio del derecho al debido proceso cuando una persona es imputada por esta legislación. Eso ha sido señalado por varios órganos internacionales de derechos humanos y también nacionales. Y a todo esto se agrega que en los últimos 10 años se han aprobado más normas que restringen el derecho a manifestarse. Hay una ley que es el control de identidad preventivo, que básicamente consiste en que una persona puede ser controlada por un policía sin ningún tipo de indicio de nada. En Chile, al igual que en muchos países, existe un control de identidad en el caso que haya indicio que una persona cometió algún tipo de delito. Eso existe en muchos países del mundo. Pero hace aproximadamente, creo, 8 años se aprobó en Chile el control de identidad preventivo que establece básicamente que las personas pueden ser controladas en la calle sin ningún motivo. Y eso, en algunos casos, ha sido usado de manera
muy indiscriminada precisamente en el contexto de manifestaciones por parte de personal policial. Esa norma fue aprobada en su momento por, yo diría, el Congreso de manera bastante transversal. Y de hecho, cuando se estaba, poquito antes del estallido social, se estaba empezando a discutir la posibilidad de aplicar el control de identidad preventivo a niños, niñas, adolescentes menores de 14 años. Después llegó el control, el estallido social, y por lo tanto era algo que se estaba tramitando en septiembre, octubre del 2019, llegó el estallido social, eso quedó suspendido, pero bueno, en el periodo en que estamos ahora es súper posible que alguna iniciativa así pueda reflotar. Nos están grabando y espero que quienes nos estén escuchando, alguien más, si esto después no agarre la idea, porque hay muchas personas creativas en este último periodo con no digo las personas que están acá, digo que de los sectores más antiderechos, conservadores, están tomando mucha creatividad en proponer casi cada semana leyes que puedan ser un retroceso en derechos humanos. Y también, bueno, durante el periodo del estallido social, ya después de octubre de 2019, también se aprobó la ley antibarricadas, que también es una ley que ha tenido aplicación durante el periodo del estallido social y que también afecta, restringe el derecho a la protesta. Y aparte de todo eso, y siguiendo con el plano meramente normativo, porque lo que quiero hacer es una distinción entre normas, leyes, la Constitución, las leyes y otro tipo de normas, y las prácticas que también pueden vulnerar el derecho. Pero terminando con esto, con las normas, está lo que decía Julio anteriormente, al inicio de esta conversación, que es la aprobación de la denominada ley Naim Retamal hace aproximadamente un mes atrás. Una norma que básicamente, bueno, fue aprobada de manera bastante transversal al final por el Congreso, que estaba basada en mociones legislativas, eso significa proyectos presentados por legisladores, no por parte del Ejecutivo, hace aproximadamente un año atrás. No estaban avanzando mucho, pero una vez que, como habrán sabido, fueron asesinados algunos funcionarios de Carabineros, empezó a avanzar porque en el fondo el discurso fue que Carabineros no tenía la herramienta para hacer su trabajo, se le habían quitado herramientas, cosa que es absolutamente falsa, porque en realidad no había una sola herramienta, una sola atribución que se le haya quitado a Carabineros en los últimos 30 años. Al contrario, lo que se ha hecho es ir otorgando más atribuciones, más prerrogativas. Y por otra parte, bueno, básicamente también, y algo que dijo el general director de Carabineros en marzo, como 2 semanas antes que terminara de aprobarse esta ley, él decía, el general Yáñez, bueno, Carabineros debiera avanzarse en el Congreso porque Carabineros no debiera estar sometido a ningún tipo de cuestionamiento ni de la Fiscalía ni de nadie. Yo, bueno, por esos días yo me preguntaba, y lo hice en alguna entrevista, si eso lo hiciera un jefe de una policía en otros países, en muchos otros países, la verdad es que no siguen su cargo, porque es básicamente una deliberación política, instando al Congreso a hacer algo, instando a la Fiscalía, al Ministerio Público, a quienes investigan los delitos, siendo que todas las instituciones, todas las personas, y más aún las instituciones del Estado, tienen que estar sometidas a la ley y al derecho. Pero bueno, no solo no ocurrió eso, siguió en el cargo, y además el Congreso le hizo caso a su interpelación. Y es una norma que es preocupante, es grave, por varias razones, no solo en el contexto de protesta, sino que respecto de cómo puede ser aplicada eventualmente en el caso de delitos comunes, pero tiene un especial elemento de preocupación en el contexto de protestas presentes, protestas actuales, protestas futuras y protestas que hayan ocurrido en el pasado. Y ahí muchas personas nos han preguntado por qué protesta ocurría en el pasado, porque muchas personas tienen justamente la noción de que las leyes rigen para el futuro.
Sin embargo, este principio, especialmente de las leyes penales, de que son irretroactivas, o sea, que no se pueden aplicar respecto de hechos pretéritos pasados, tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? El denominado principio pro reo. O sea, si es una norma que beneficia a un imputado de un delito, y eso aplica respecto de cualquier delito, de cualquier persona que comete un delito, esa norma más beneficiosa se puede aplicar incluso si se trata de hechos ocurridos en el pasado. Entonces, lo que ha ido sucediendo ya muy rápidamente, al menos en 2 casos, es que ya se ha aplicado la ley Naín Retamal a casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el periodo del estallido social. En un caso se aplicó respecto de, se aplicó la denominada legítima defensa privilegiada. En uno de los casos, para llegar a absolver al personal policial que estaba imputado de esos hechos en un caso específico. Y en otro caso que se ha conocido estos días, se aplicó respecto de un caso de violencia sexual. Y aquí una explicación adicional. La ley Naín Retamal implicó varias modificaciones. Una de ellas, la más conocida y por la cual probablemente se le terminó llamando de la manera que señalaba Julio anteriormente, ley gatillo fácil, es esto de la legítima defensa privilegiada, que es partir de la base siempre, y eso no hay que confundirlo con la presunción de inocencia, ojo, porque la presunción de inocencia ya existía de antes y es un principio muy relevante en general en todas las constituciones y tratados de derechos humanos, que una persona se la presume inocente hasta que sea condenada. Pero aquí es otra la regla, en el fondo, el principio que se aplica, que es básicamente que el personal policial se entiende que actuó adecuadamente cuando usa la fuerza, especialmente la fuerza letal, y se establece toda una carga probatoria muy compleja de cumplir para los casos, digamos, donde haya usado la fuerza, incluso haya terminado con la muerte de alguna persona. Entonces, en el primer caso que les mencionaba se aplicó la legítima defensa privilegiada, pero les decía que se han aplicado otras modificaciones, y es que se supone que esta ley estaba básicamente dirigida a proteger a las policías. Ese era el discurso público, y así estaba señalado también en el texto de la ley, en la parte introductoria. Y yo al menos me pregunto, ¿qué tiene que ver con la protección de las policías el modificar la regulación de los apremios ilegítimos? Los apremios legítimos es la manera en que están regulados en Chile los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es una forma, digamos, de maltrato de menor intensidad a la tortura, pero igualmente un trato de maltrato muy intenso. Bueno, yo les decía, ¿qué tiene que ver la regulación de los tratos crueles, inhumanos y degradantes con la protección de las policías? Yo creo que, o sea, me parece obvio que nada. Y sin embargo, se aprovechó esta oportunidad para hacer 2 cambios a los apremios ilegítimos, a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Uno, que no se va a aplicar la agravante de, como todos los delitos se establecen ciertas agravantes, y una de las agravantes es que se cometa cuando la persona está en custodia, o sea, cuando está privada de libertad. Porque la tortura no necesariamente se comete siempre cuando una persona está privada de libertad, se puede cometer con una persona que está en una protesta y no que esté presa. Bueno, era un agravante, se entendió. ¿Por qué? Porque en el fondo el Estado tiene un deber de proteger a las personas que están en custodia de libertad, que están indefensas, y por lo tanto se entendía como un agravante. Eso se elimina. Y lo segundo que se establece con la ley Naín Retamal respecto de los apremios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos y degradantes es que se señala que, para que se dé el delito, además de que se trate de un maltrato intenso, de que sea un funcionario público del Estado, también la conducta va a tener que ser contraria a los protocolos internos de la institución. En Chile no hay una ley que regula el uso de la fuerza, ese es otro problema más normativo que tenemos. Parece que me desconecté un segundo, pero ¿me escuchan?
Sí, sí, sí. Ya, les decía que en Chile tampoco hay una ley que regule el uso de la fuerza. El gobierno acaba de enviar un proyecto de ley que implica algunos avances, pero también tiene algunas debilidades. Entonces, lo que exige ahora la ley para que se den los apremios ilegítimos es que, además de los requisitos normales del delito, también haya habido un incumplimiento del protocolo de la policía respectiva. Protocolos que muchas veces no son adecuados, no son acordes a los estándares de derechos humanos. Entonces, eso también agregaron digamos, en esta materia, en esta ley. Y lo del agravante que yo les decía anteriormente se aplicó esto, o sea, se aplicó estos días justamente de que no se iba a aplicar el agravante respecto de un caso de violencia sexual, donde había condena, pero se entendió que no se aplicaba el agravante porque ya correspondía aplicar la ley Naín Retamal, aunque los hechos fueran cometidos durante el estallido social. Bueno, ese es un conjunto entonces de problemas de tipo normativos y de manera muy sucinta para que podamos dialogar voy a señalar algunos problemas, algunas prácticas que vulneran también el derecho a la protesta en Chile. En primer lugar, tenemos una policía que es la que está constitucionalmente a cargo del denominado control del orden público, que tiene una naturaleza militar y eso no se ha modificado. Una policía que tiene serios problemas aún en su formación, en su capacitación, en su entrenamiento, en su doctrina, muy vinculada a esta lógica militar, donde los altos mandos acostumbran no responder por los hechos de sus subalternos. De hecho, hay una investigación que busca esclarecer la responsabilidad de los altos mandos de Carabineros de Chile en relación a las violaciones de derechos humanos en el estallido social, y el general Ricardo Yáñez se dio el lujo de no asistir 5 veces a las citaciones de la fiscal Chong respecto de su posible participación en la violación de los derechos humanos. A la sexta, finalmente, concurrió la fiscal Chong a su oficina y él dijo que guardaba silencio, como cualquier imputado. Que bueno, es un derecho de los imputados, pero llama la atención que un jefe de una policía no colabore con una investigación tan relevante. Y por lo tanto tenemos una policía que está a cargo de controlar el orden público, está a cargo de tener, se supone que las policías lo que debieran hacer en una protesta, en una manifestación, es facilitarla, más que dificultarla. Y tenemos una policía con esta lógica militar, con problemas de entrenamiento, de formación, de los protocolos, con una ley, sin una ley que regula el uso de la fuerza, y con, además, altos mandos que no responden respecto particularmente a los hechos cometidos por sus subalternos. Y aparte de la policía, yo mencionaría 2 problemas más relevantes y con eso termino. Uno tiene que ver con las debilidades que tiene el sistema de justicia para investigar los delitos y las violaciones de derechos humanos cometidos en contexto de manifestaciones, de protesta social. De casi 11.000 denuncias respecto de violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido, hay hasta ahora solo el 22% de condenas, equivalentes a un 0,2%. Y además se cerraron un 80% de la investigación, en muchos casos sin cumplir con diligencias mínimas. Y una última cosa que quisiera decir que es relevante, que ya no es en el plano normativo, ni tampoco de prácticas de instituciones, sino que tiene que ver con una narrativa, con un relato, tanto de instituciones del Estado, como también de medios de comunicación, que criminaliza mucho la protesta social en Chile, que no lo ve propiamente como un derecho que además es fundamental para el ejercicio de otros derechos humanos, como un derecho que es clave en cualquier sociedad democrática, sino que busca esa narrativa, asociar este derecho permanentemente a delitos, a crímenes, y no a entender que justamente es un derecho fundamental
para un desarrollo pleno de una sociedad democrática. Hace poco estuvo en Chile el relator sobre el derecho a reunión de Naciones Unidas, estuvo hace 2 o 3 semanas en Chile, y tuvimos varias reuniones y eventos con él, y una de las cuestiones que él planteó, y no solo de Chile, sino a nivel global, es esta importancia de buscar contrarrestar esa narrativa que está muy presente en varios países de América Latina, y no solo respecto del derecho a manifestarse, a protestar. Bueno, y con eso, para estar más o menos en los 35 minutos que había dicho, son las 14:40, cierro aquí entonces, Claudio. Agradecerle la atención y muy disponible a escucharles sus comentarios, sus reflexiones, preguntas que eventualmente pudieran también tenerme. Vamos a darle la palabra a Pascal para ver si hay algunas preguntas. Sí, la primera pregunta es que si los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos priman sobre las leyes chilenas. ¿Prefieren que vaya contestando una a una? Te digo la segunda, entonces. Como prefieran Bueno, ustedes. No sé, yo creo que está bien poner 2 o 3, ¿no? Ya. La segunda pregunta es si el general de Carabineros que no colaboró con la justicia, la pregunta es si fue dado de baja como corresponde en un Estado de Derecho. Bueno, por el momento es todo. Ya, sobre lo primero, la verdad es que en Chile la Constitución de 1980 no decía nada sobre la manera en que se incorporaban las normas de los tratados de derechos humanos. El año 89, esta Constitución ha tenido muchas modificaciones, lo que, como sabrán, eso llevó a algunas personas a decir que ya no es la Constitución del 80, sino que es la del 2005, por ejemplo, cuando la firmó Ricardo Lagos, cosa que yo no comparto. Pero sí ha tenido muchas reformas y algunas importantes, sobre todo la del año 89 y la del año 2005. La del 89 fue al final de la dictadura, como entenderán, y fue parte de un acuerdo, una negociación entre la Concertación de Partido de la Democracia y Renovación Nacional, un acuerdo que finalmente fue avalado por la Junta de Gobierno de la dictadura. Y implicó varias modificaciones, por ejemplo, la derogación del antiguo artículo 8º. Me imagino que algunos de ustedes les sonará, ese artículo que se aplicó en algunos casos, por ejemplo a Clodomiro Almeida, y que básicamente sancionaban a las personas o movimientos que propugnaran la lucha de clase, atentaran contra la familia y una serie de otras cosas. Ese artículo se derogó el año 89. Y además se incorporó un inciso segundo, una parte segunda al artículo 5 de la Constitución Política de Chile. Y ese establece que se incorporan los tratados internacionales de derechos humanos como límite al ejercicio de la soberanía. Y ahí voy a la respuesta de la pregunta. La pregunta era si esos tratados tienen una jerarquía superior o no a las leyes, a esas leyes que yo fui describiendo anteriormente. Y la respuesta es que no está definido en la Constitución qué jerarquía tienen los tratados de derechos humanos. No lo dice. Y eso ha llevado al Tribunal Constitucional desde el año 81, que empezó a funcionar, hasta el 2023, a entender que los tratados de derechos humanos no tienen una jerarquía constitucional, sino que tienen una jerarquía entre la ley y la Constitución. Se supone superiores a la ley, pero finalmente no permiten de alguna manera que una ley pueda ser declarada inconstitucional si es contraria al Tratado de Derechos Humanos. Espero haberme explicado con eso. La Corte Suprema, en algunos casos, particularmente en casos relacionados con violaciones de derechos humanos a la dictadura, sí le ha dado una jerarquía al mismo nivel de la Constitución o sobre la Constitución incluso, en algunos casos. Pero el Tribunal Constitucional es el que determina la inconstitucionalidad de una ley, que la ley puede eventualmente dejar de existir, y el Tribunal Constitucional no le ha dado ese rango. La propuesta que se rechazó el 4 de septiembre pasado sí establecía que los tratados pasaban a tener rango constitucional. Pero bueno, como saben, eso se rechazó por 2/3 más o menos de Chile.
eso entonces con la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué pasó con el general Yáñez? Bueno, ahí está el general Yáñez. No ha sido removido. Ustedes recordarán que además de lo que yo le mencionaba sobre la investigación de los altos mandos en el contexto de la violación de derechos humanos del estallido social, también algo que se supone estaba en el programa de gobierno era una reforma a Carabineros. A veces se hablaba de una refundación, a veces una reforma. Bueno, hoy día no hay tampoco una reforma ni pequeña a nuestro juicio en curso, y el general director de Carabineros sigue al mando de esa institución, un general que era director de orden y seguridad durante el periodo del estallido social, que es el cargo número 4 dentro de la estructura jerárquica de gobierno, pero que tenía un rol clave en la supervisión, planificación, monitoreo particularmente de las labores de control del orden público, por lo tanto en Plaza Italia, Plaza Dignidad o en otras plazas de Chile donde habían protestas. Bueno, y él sigue a cargo, sin incluso haber colaborado en la justicia, y además interpelando al Congreso para que delibere en una cierta manera, y además interpelando a la Fiscalía para no ser objeto de ningún cuestionamiento. Bueno, ese señor, ese general director, sigue a cargo de Carabineros de Chile en nuestro país. ¿Otras preguntas, Bacal? Sí, bueno, una pregunta sobre la sección chilena de Amnistía Internacional. La pregunta es si tiene la sección chilena de Amnistía Internacional una especie de revisión o nuevo plan de acción basado en el actual escenario que vive Chile a partir de las nuevas leyes represivas, como por ejemplo la llamada gatillo fácil. La segunda, bueno, otra, ¿cómo se entiende esta suerte de pasividad de los actores políticos e institucionales frente al discurso antiprotesta? A ver, estoy buscando de nuevo. ¿Cuál era la primera que me señalaste? La primera es sobre la sección chilena de Amnistía Internacional. Nuestros planes de trabajo, sí, perfecto. Sí. Voy a partir con la anterior, con la que se refiere a por qué o cómo se entiende esta pasividad de actores políticos e institucionales frente al discurso antiprotesta. La verdad es que es bien preocupante y había un cambio bien relevante de los actores políticos, institucionales, respecto de cómo hay que entender la seguridad, el ejercicio del derecho a la protesta. Eso se puede entender quizá de alguna manera por las preocupaciones que parte de la ciudadanía tiene hoy día en Chile respecto de la delincuencia, o por otros motivos, pero en cualquier caso el Estado de Chile tiene obligaciones claras respecto de tener una normativa que facilite, como decía anteriormente, el derecho a manifestarse, que implique investigar a quienes cometen violaciones de derechos humanos y sancionarlo en el contexto de la protesta. Por lo tanto, lo que me corresponde desde Amnistía Internacional es señalar, digamos, por cierto, nuestra preocupación ante estos cambios digamos, de posiciones respecto a estas materias y nuestro rechazo a una agenda que hoy día implica retrocesos en Chile en diversas materias de derechos humanos y particularmente respecto al derecho a manifestarse. ¿Y qué impacto tiene eso respecto a nuestros planes? Muy buena pregunta, ¿no? En Amnistía Chile empezamos a planificar este año. Nosotros siempre tenemos una asamblea anual, una asamblea general anual en abril, y por lo tanto empezamos a armar nuestros planes de trabajo en noviembre, diciembre, en la que participamos parte del equipo contratado, la junta directiva que elegida por socios, por activistas, voluntarios, y bueno, tuvimos varias jornadas de trabajo para armar una planificación, y que fue aprobada finalmente en abril, pero entre marzo, mitad de marzo, abril y lo que vamos de mayo, nos hemos encontrado efectivamente con un panorama completamente distinto,
y donde hay muchas amenazas de retrocesos de derechos humanos. Hemos hablado mucho en esta conversación, en esta reunión, sobre el derecho a manifestarse, a la protesta, a la ley Nain Retamal y otras cuestiones, pero la agenda que hay legislativa respecto a los derechos de las personas migrantes y refugiadas es absolutamente un retroceso en materia de derechos humanos. Y así otras materias. Entonces, la verdad es que estamos ante un escenario muy complejo en Chile en materia de derechos humanos y bueno, respondiendo a esa pregunta, estamos en un periodo de ajuste de nuestros planes de acción, porque eran planes de acción muy enfocados a, bueno, a todavía intentar que se aprobara una nueva constitución con perspectiva de derechos humanos, lo que claramente parece cada vez más ilusorio, a buscar la investigación, reparación, reforma de carabineros, y son cosas que todavía, por cierto, hay que trabajar. Si es parte del norte, tiene que ser del norte de la Organización de Derechos Humanos, todas esas cuestiones, pero hoy día hay también que ajustarse nuestros planes a tener que reaccionar frente a una agenda que no teníamos del todo prevista y que está muy, muy fuerte, muy intensa. Como les decía antes, hay mucha creatividad en parlamentarios y parlamentarias a veces antiderechos humanos, en promover nuevas iniciativas, nuevos proyectos que puedan implicar retroceso en derechos humanos. Así que estamos en un periodo de ajuste de nuestros planes para hacer frente a todo eso. No pudimos intervenir en la discusión de Nain Retamal porque no se nos permitió, ni a nosotros ni a Naciones Unidas en el Senado. Pero bueno, hicimos llegar nuestro informe a todos los parlamentarios, a todos los senadores que tenían que votar en ese momento. Logramos estar presentes ahora en la discusión de la proyecto de ley que tipifica el delito de ingreso irregular en Chile, o sea, que una persona inmigrante irregular, solo por estar en condición irregular, sin haber cometido ningún tipo de delito, sea sancionada con un delito. También participamos en esa discusión recientemente respecto a la discusión sobre una ley que regula el uso de la fuerza, que son todas iniciativas recientes. Entonces, estamos tratando de mantener nuestro plan anterior y viendo de qué manera nos readecuamos ante este escenario que en los últimos 2 meses ha cambiado sustantivamente. Bueno, hay más preguntas. ¿Sigo? Sí. Ya. Hay dos preguntas. ¿Existe una coordinación entre las organizaciones de derechos humanos en Chile? ¿Coordinación en campañas de defensa de los derechos humanos, por ejemplo? Otra pregunta, si los partidos políticos son sensibles a las acciones de Amnistía Internacional. Y una pregunta importante también, ¿de qué manera Amnistía Chile interviene respecto a la represión del pueblo mapuche? A ver, sobre cómo yo voy a responder primero a la pregunta sobre el trabajo que puede hacer en conjunto entre distintas organizaciones de la sociedad civil. Ayer tuvimos una reunión donde participaron organizaciones muy diferentes, organizaciones que trabajan derechos de las disidencias sexuales, organizaciones feministas, organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, organizaciones más vinculadas a los derechos humanos vulnerados en la dictadura, como el sitio de memoria de Villa Grimaldi, la Corporación País que vuelve a Villa Grimaldi, Tabacodepu, habían organizaciones ambientalistas como Greenpeace, como FIMA, probablemente no hay varias que no estoy humanas, que trabajan en derechos de las mujeres, BOFEM, y varias más. Tuvimos una reunión bastante grande y bueno, parte de la conversación era cómo nos readecuamos ante este escenario y cómo buscamos articularnos, al menos en algunas materias, para trabajar en conjunto, porque si no estamos fritos y fritas ante un escenario tan difícil. Puede ser, o sea, cada organización tiene también su materia específica, tiene sus limitaciones de recursos, puede no ser tan fácil, hay muchas organizaciones que trabajan con voluntarias puede no ser tan fácil
poder articular algo en todos los temas, en todas las materias, pero sí es importante tener algún nivel de coordinación, de articulación. No estamos todavía claro cómo, pero ayer tuvimos una reunión, tendremos otra yo creo que aproximadamente en 3 semanas más. Algunas de las cuestiones que digamos que salieron mucho en la conversación de ayer es que había que, además de buscar hacer frente a los proyectos de ley u otra iniciativa antiderechos, era buscar, o sea, asumir que una cuestión en la que probablemente hemos fallado como sociedad y la Organización de Derechos Humanos es en trabajar en educación en derechos humanos. En los últimos años, en las últimas décadas, sigue habiendo mucho desconocimiento en Chile de qué son los derechos humanos, sigue habiendo incluso mucho rechazo a los discursos de derechos humanos por distintas razones, por ciertos mensajes de los medios de comunicación, de políticos varios, etcétera, pero en cualquier caso no, lo asumimos como una tarea que hay que emprender, trabajar en los próximos años muchos en explicar cuál es el sentido de los derechos humanos, por qué la seguridad, no puede haber más seguridad a costa de derechos, entre otras varias cosas. Entonces, bueno, eso como parte de lo que era la relación con sociedad civil. Una de las otras preguntas era qué hacemos por los derechos vinculados a los pueblos indígenas, en particular el pueblo mapuche. A ver, antes, o sea, yo diría que en los últimos 10 años hemos trabajado mucho respecto de criminalización del pueblo mapuche. Hicimos incluso observaciones en algunos juicios en que se aplicó la ley antiterrorista. Tenemos un informe que si no lo tienen se les puede compartir, que se llama precisamente Un juicio injusto. Estos informes son trabajados en la sección chilena en conjunto con otras instancias de Amnistía Internacional, y donde justamente se habló cómo la aplicación en particular de la ley antiterrorista es vulneratoria del derecho a un debido proceso en Chile. Aparte de eso, hemos planteado la importancia de avanzar en un reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, de también, por cierto, avanzar en los derechos a la reivindicación de las tierras ancestrales. Creíamos que era un avance la manera en que estaban reconocidos varios derechos de los pueblos indígenas, no solo el pueblo mapuche, en la Constitución que fue rechazada en septiembre del año pasado. Y lo otro que hemos planteado varias veces, respondiendo a esa pregunta, es nuestra, por cierto, preocupación por el hecho de que el estado de excepción en Chile ya no se haya vuelto una excepción. Se supone que los estados de excepción constitucional están permitidos, incluso a nivel del derecho internacional. Se entiende que en ciertas situaciones muy, muy específicas puede haber un estado de excepción y pueden haber militares a la calle realizando algunas funciones que no les son propias en general. Pero en Chile ya llevamos un año, se cumple justamente este mes, desde que se empezó a decretar el estado de excepción en la denominada macrozona sur, en las regiones del Biobío, de la Araucanía, la región de los ríos. Entonces, por cierto, es una mirada del conflicto del Estado con el pueblo mapuche que creemos que no es la adecuada, que aquí habría que, entendemos que hay ciertos aspectos de seguridad, de proteger a las personas de delitos que tiene que abordarse, pero debiera haber una lógica de reconocimiento al pueblo mapuche y de respeto, digamos, a sus derechos fundamentales, y es una lógica que vamos a seguir sosteniendo, defendiendo. No obstante, hoy día en general la clase política no sostenga esa posición, y por lo tanto estamos siempre muy atentos y atentas a actos de criminalización contra personas del pueblo mapuche o a violaciones de derechos humanos, y por ejemplo hoy día seguimos monitoreando. Lo hicimos el año pasado con un monitoreo en diversas audiencias del caso de Alex Lemun, un comunero mapuche asesinado hace más de 20 años, que finalmente se logró una condena, y este año estamos monitoreando y yendo a alguna audiencia del caso de la Operación Huracán. Recordarán de hace algunos años atrás, el último periodo del gobierno de Bachelet II, donde se hizo toda una falsificación de prueba para imputar de varios delitos a personas mapuche. Estamos haciendo ese monitoreo
y estamos con una campaña también en medios y redes sociales respecto de ese juicio para que haya justicia. Y había otra pregunta, Pascal, que no recuerdo entre medio de estas dos que respondí. Y los partidos políticos sí son sensibles a las acciones de Amnistía Internacional. Disculpa, si los partidos políticos son Son receptivos. sensibles a las Ya, acciones de ustedes. hay de todo, hay de todo. Hay parlamentarias que nos preguntan la opinión, que les interesa leer nuestro informe, parlamentarias, más que parlamentarios, pero también algunos parlamentarios, que piden que seamos invitados a las comisiones del Congreso para escuchar nuestra posición. Pero bueno, hay otros que no. Los diputados del partido hoy día más grande en Chile, de la Convención Constitucional, claramente en general no nos quieren mucho, nos cuestionan por redes sociales. La última vez que fui al Congreso, hace 2 o 3 semanas, recibí varios cuestionamientos a nuestras posiciones por representantes del Partido Republicano, muchas veces sin conocimiento de cuáles son las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile en materia de derechos humanos. Y además con un planteamiento muy común de que Amnistía, las Naciones Unidas, no debieran llegar y meterse en Chile en temas de derechos humanos porque eso vulneraría la soberanía nacional, que es, como ustedes entenderán, una concepción que de alguna manera nos hace retroceder casi 80 años, casi antes de la Segunda Guerra Mundial, y no entender que hoy día hay mínimos civilizatorios que tienen que ser defendidos en cualquier parte del mundo, y donde por eso hay organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos. Sí, bueno. Con relación al pueblo mapuche, hay 2 o 3 preguntas. Creo que contestaste en parte, pero alguien pregunta si existe alguna coordinación con el pueblo mapuche y con respecto a los últimos sucesos producidos en la cárcel de Angol, ¿cuál es la posición de Amnistía Internacional con los presos políticos mapuche en Chile? También si pueden mandar o enviar observadores durante los próximos juicios, justamente respecto al huracán. Y luego van a haber más preguntas, pero de otro ámbito. A ver, esta pregunta la respondí otras veces señalando Sí. que... ¿Me escuchan? Sí. En general, en el derecho internacional de los derechos humanos está mucho más desarrollado el concepto de presos de conciencia que el de presos políticos. Si bien yo entiendo que se puede hablar de presos políticos, que también sea un concepto que puede tener un sentido desde ciertas posiciones y reivindicaciones políticas, en el derecho internacional de los derechos humanos está mucho más desarrollado la noción de presos de conciencia. Hay una resolución del Consejo de Europa que explica, yo diría, no es algo jurídicamente vinculante para Chile, posiblemente, pero que sí establece ciertos requisitos para que nos encontremos con presos políticos. Si aplicáramos algunos de esos elementos, por cierto, sí podría llegar a entenderse que, especialmente por la criminalización, la aplicación de la ley antiterrorista y ciertos juicios injustos que podríamos hablar en relación a esa resolución del Consejo de Europa de la existencia de personas que puedan estar sujetas a prisión política en Chile. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, conté varias cosas respecto a lo que hacemos. Sí estamos recabando antecedentes respecto a lo sucedido en el día de la elección en la cárcel y los posteriores, digamos, traslados de algunos comuneros mapuches. Estamos recabando antecedentes y ahí después, de hecho, me ha tocado hablar, de hecho, directamente con algunas de las abogadas de los comuneros y por lo tanto estamos recibiendo la información y analizándola para ver qué podríamos hacer respecto de eso. También, de alguna manera, explicar que tenemos también limitaciones en cuanto a la capacidad de recursos humanos y también Amnistía Internacional, por ejemplo, una organización que trabaja mucho más haciendo campañas que
que algo que no hace en general, excepto excepciones muy puntuales, es tener casos judiciales propiamente como organización. Entonces lo digo porque a veces no todo el mundo sabe qué es lo que hacemos, lo que trabajamos. Pero estamos monitoreando, digamos, lo ocurrido en estos últimos días y ver qué acciones podemos hacer eventualmente. Y como les decía sobre la operación Huracanes, en relación a eso sí yo estoy permanente hablando con la abogada de varias de las víctimas, me entrega información, estamos también observando lo que ocurre con ese juicio y estamos con una campaña en medios y en redes sociales para que haya verdad y justicia respecto de ese grave caso de violación a los derechos humanos. Bueno, otras preguntas a propósito de las protestas, si las violencias sexuales a detenidos por las protestas pueden ser consideradas como tortura. Y otra pregunta importante, ¿qué rol podemos jugar las asociaciones en el exterior para ayudar a la lucha por los derechos humanos? Pascal, parece que justo se me fue un segundo en la línea, no escuché bien la primera pregunta. Ya, la primera es a propósito de las violencias sexuales a detenidos por las protestas pueden ser consideradas como tortura. Ya, sí, pueden ser consideradas como tortura de acuerdo a la ley chilena. Chile, por fin, después de muchos años, tiene una ley de tortura que se aprobó el año 2016 y el artículo 150A del Código Penal establece justamente también la violencia sexual como forma de tortura, recogiendo no lo que se establece tanto en las convenciones internacionales, pero sí lo desarrollado por varios órganos internacionales de derechos humanos, tanto de la Naciones Unidas como del sistema interamericano. Así que sí, la violencia sexual puede considerarse tortura. Sí se cometió violencia sexual durante el periodo del estallido social, ha habido pocas sentencias y eso muestra también, digamos, la falencia del sistema de justicia y la impunidad que ha habido respecto a la violación a los derechos humanos. Y la otra pregunta era... Sobre el rol de las asociaciones en el exterior. Sí, yo creo que es sin duda muy, muy relevante por varias razones. Bueno, hay organizaciones en el exterior de distinto tipo y bueno, hay como las personas que están en esta reunión, en esta conversación, personas chilenas, personas que no son chilenas, pero que tienen una preocupación respecto a lo que ocurre en Chile, lo que ocurre respecto a la situación de derechos humanos, violaciones de derechos humanos. Y yo creo que eso, por cierto, ayuda, porque una de las cuestiones que ha sido clave en momentos donde han estado en peligro los derechos humanos, donde ha habido crisis de derechos humanos, como fue la posterior al golpe de Estado, como fue la del periodo del estallido social, u otros periodos, es, por cierto, la presión de la comunidad internacional, el que Chile esté bajo la lupa de la comunidad internacional. Y en ese sentido, las organizaciones de derechos humanos que están afuera de Chile, las organizaciones de sociedad civil, ONG, pueden jugar ese rol muy relevante en visibilizar, por ejemplo, hoy día, probablemente lo que ocurre en Chile no aparece necesariamente tanto en medios de comunicación afuera, o algunas cosas, los resultados de la elección el fin de semana o alguna otra cosa, a veces sí salen los medios, pero probablemente no hay tanto conocimiento respecto de ciertos retrocesos que estamos teniendo en derechos humanos y ciertas amenazas, especialmente vinculadas al derecho a protestar o a los temas de migración y refugio. Entonces, ahí yo creo que es clave lo que puedan contribuir organizaciones que están en el exterior, como las de ustedes, las que convocan, por ejemplo, a este conversatorio. Sí, hay otra pregunta sobre el Instituto de Derechos Humanos. ¿Cómo observa usted, bueno, cómo observan ustedes la situación del Instituto de Derechos Humanos? Si les parece que tiene relevancia. Yo diría dos cosas.
estamos en un momento de debilitamiento ante de institucionalidades de derechos humanos internacionales, como especialmente el sistema interamericano, como señalaba anteriormente, donde además cada vez menos es escuchado por autoridades del Estado de Chile y de otros países. Y también diría yo que ha habido, de hecho, muchos ataques a instituciones nacionales de derechos humanos, en Chile el INDH y la Defensoría de la Niñez. Yo creo, por cierto, que hay ciertas coyunturas como las que se han sucedido en el último tiempo, donde las instituciones nacionales de derechos humanos, ambas, y el INDH en particular, podrían tener un rol más fuerte, más activo. Dicho eso, creo que siguen jugando a través de diversas acciones que realizan y del trabajo de sus funcionarios que, por ejemplo, siguen llevando adelante las causas judiciales del estallido social y realizando una serie de otras labores importantes, un rol que igual es necesario que exista, independientemente que sería deseable hacer cambios a la institucionalidad de derechos humanos, mejora, fortalecerla, pero también quiero ser súper honesto, franco, de que no veo que sea un momento en Chile para fortalecer o hacer cambios y mejorar la institucionalidad de derechos humanos. En ese contexto, o sea, de hecho, lo que han planteado representantes de partido ultraderecha muchas veces es cerrar simplemente el INH. Yo creo que no es la opción, y más allá de ciertas deficiencias o mejoras que debiera tener, por cierto, creo que es importante que siga existiendo y que sus trabajadores y trabajadoras sigan haciendo labores como las que decía, o de ir a las cárceles a ver a las personas presas cuando denuncian torturas. Sí, bueno, alguien quiere hablar, pero no es una pregunta realmente, no entiendo la pregunta, sobre el entrenamiento de la policía en toda América Latina en escuelas de las Américas, pero no es una pregunta realmente, no sé cuál es la Fue yo que hice la sí, pregunta, pero puedes ¿puedo formular, explicarla un poquito? si la puedes escribir, ¿no? Sí. Sí. Formular, porque Mira, no, lo fundamental que yo puse ahí es que hoy día sabemos que en América Latina, en todas las policías están siendo entrenadas en la Escuela de la América aquí en Estados Unidos. Y no es, digamos, por eso mismo, la respuesta que tienen frente a las protestas que tuvieron en Chile, que tienen en Colombia, donde la técnica hoy día no es matar a la persona, sino que dejarle la herida, dispararle a los ojos, dispararles, digamos, pero sean inmovilizados, pero no tanto como matarlas, como era antes la actuación del ejército fundamentalmente. Y eso lo han aprendido en la Escuela de las Américas hoy día todas las policías. Entonces, ¿qué política hay de Amnistía Internacional a nivel internacional para que esto sea una vez más impedido? Que ya no vengan. De Chile están mandando una cantidad de policías, de carabineros, ya no les podemos decir pacos, pero los carabineros que están mandando instrucción igualmente nos mandan de otros países, además del ejército, de la policía, del ejército mismo. Y en Chile, en el segundo lugar hoy día, en América Latina, enviando policías y oficiales de ejército a instrucciones en la Escuela de las Américas. Pero eso, ¿qué política hay respecto a Amnistía Internacional? No solo en Chile, sino que a nivel de todos los países de América Latina en respuesta a todo esto. Bueno, mira, Mario, yo te diría, y le puedo compartir después una página web con muchos documentos de análisis sobre lo que debería ser una policía en un Estado democrático de derecho. Yo diría que probablemente Amnistía Internacional, a nivel de las organizaciones internacionales de la sociedad civil, es la que más ha trabajado estos temas, y tenemos documentos y recomendaciones en esa materia. Por cierto, hemos cuestionado, como decía anteriormente Mario, la naturaleza militar que tiene la policía chilena y esta lógica muchas veces del enemigo, y no justamente el entender que las personas se manifiestan, que pueden ejercer sus derechos humanos, su libertad de expresión. Entonces,
comparto contigo que son lógicas que hay que cambiar, que hay que modificar. O sea, hemos dicho que en Chile debiera haber una reforma profunda, estructural, no unos pequeños cambios cosméticos a las policías. Y eso no está ocurriendo, y lo hemos dicho fuerte y claro, y probablemente ha sido el tema por hemos sido más críticos del actual gobierno. Y hemos trabajado en Colombia también respecto a la reforma policial que se está llevando a cabo, también haciendo recomendaciones en ese sentido. Entonces, una organización como la nuestra, no tenemos la posibilidad de obligar a un Estado a que haga algo. Sí podemos hacer campañas, hacer informes, hacer documentos, tratar de hacer trabajos de incidencia con representantes del Estado, del Parlamento, de distintas instituciones, y eso es lo que hacemos. Y tenemos todos esos documentos que, como te decía Mario, puedo compartir después a través de Julio. Pero estoy completamente de acuerdo contigo con que un área, un ámbito donde falta muchísimo que avanzar y donde los países, en particular de América Latina, están muy al debe y siguen con una lógica antigua que no es la que corresponde en un Estado democrático de derecho. Sí. Bueno, Gracias. justamente hay otra pregunta que creo que va a completar un poco. La constatación que Amnistía Internacional hace sobre Chile ha sido presentada al actual gobierno, y si es así, ¿cuál es su posición? Sí, por cierto, o sea, son cuestiones que planteamos públicamente en las reuniones del trabajo de reforma policial, que nosotros entendemos que no es tal. Hemos sido invitados y hemos expresado todas nuestras críticas. Me tocó tener reunión con el subsecretario de Derechos Humanos nuevo a fines de marzo, y también le planteamos todas nuestras preocupaciones, particularmente por esta no reforma policial, por la agenda de seguridad, por la iniciativa que vulnera los derechos de las personas migrantes y refugiados. En general nos planteó que varias de esas cuestiones no estaban dentro de su ámbito de acción, sino que correspondían al Ministerio del Interior o a otros ministerios, y por lo tanto no tenía mucho que poder realizar dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Y también hemos pedido varias veces reunión con la ministra del Interior, hasta el momento lamentablemente no la hemos tenido. Con el presidente Boric tuvimos reunión la última vez en abril del año pasado, hemos pedido reunión también recientemente, no la hemos podido tener, pero con quien hemos dialogado, como les decía, con el subsecretario de Derechos Humanos o en las intervenciones públicas que hemos hecho en el Congreso o en distintas mesas de trabajo, hemos planteado nuestras críticas y por cierto lo vamos a seguir haciendo. Pero creemos, como decíamos anteriormente, que es un momento donde un momento muy complejo para los derechos humanos en Chile, donde tiene que haber un trabajo conjunto de la sociedad civil, y no solo de Amnistía Internacional o de alguna otra organización, sino que tiene que haber una mayor articulación. Bueno, Una última pregunta, tal vez, ¿qué análisis haces de lo que pasa con la Constitución y qué pasa, qué alternativas va a tener? Es decir, si en diciembre la Constitución, la propuesta de Constitución es rechazada, ¿qué es lo que pasa en términos de la procedura? O sea, si la propuesta de nueva constitución que eventualmente haga, va a haber que ver si la hace el Consejo Constitucional en este diálogo con el Comité de Expertos, es rechazada, lo que sigue vigente es la Constitución de 1980. Y veo poco factible que comience un proceso de inmediato. De hecho, en este momento uno también retrospectivamente quizás puede evaluar si era lo mejor continuar con el proceso inmediatamente después del rechazo el 4 de septiembre, sobre todo en los términos que se acordaron en el Congreso en diciembre del año pasado, incluso con un sistema electoral que no es proporcional. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que la región de la Araucanía se elegían 5 consejeros, igual que la región metropolitana, que tiene más de 7 millones de habitantes, creo. La región de la Araucanía no tiene ni siquiera 1, y elegía la misma cantidad de consejeros.
Entonces, habían varias dificultades y yo te diría, Claudio, que lo más probable es que si hay un rechazo, no va a haber un proceso constituyente en lo inmediato. Y a lo mejor no es malo también, porque de hecho una preocupación que uno tiene en este momento es si eventualmente una propuesta constitucional llevada en el actual contexto en Chile pueda llegar a salir peor que la Constitución del 80 en términos de derechos humanos. Entonces, ese es un poco el escenario en el que estamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Que muy cortita. Sí. ¿Ya? Sí. No sé, depende puede ser de la última, porque después el tiempo, depende del tiempo sí, que tenga disponible. Muchas gracias. Mira, justo para comparar un poquito con otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa. Fíjese usted que la militarización aquí en Francia de la policía es grande también. Se pueden constatar arrestos preventivos. Pueden haber allanamientos de casas sin motivo aparente si no es una sospecha, ¿no? Bueno, controles de identidad también. Hay gente, por ejemplo, que antes de las manifestaciones fue arrestada en el metro, o en el tren, o en su vehículo, en camino a... ¿Me entienden? Y esto parece que hubiera como una tendencia global a este tipo de asunción de políticas, ¿no? Y bueno, veo que Amnistía pasó de lo que eran los presos de opinión a una visión política mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia. Entonces, no sé qué mirada tiene usted sobre el uso del derecho internacional en relación a los derechos humanos en particular. Cuando hay intervenciones, ¿no? Como en Libia, como en Siria, como en Irak, en nombre de los derechos humanos. ¿Han reflexionado en eso ustedes? En Serbia, por ejemplo. Sí, yo te respondería lo siguiente. Efectivamente, Amnistía Internacional tiene 62 años de historia y ha ido cambiando mucho, como tú lo señalaste, de alguna manera su mandato inicial. Amnistía surgió cuando unas personas brindaron en Portugal por la libertad y fueron tomadas presas como presa de conciencia. Empezó a trabajar en favor de los presos de conciencia, después por la erradicación de la pena de muerte, por la prohibición de la tortura, impulsó el Tratado sobre la Tortura de Naciones Unidas y ha ido ampliando los temas en que trabaja. Hoy día somos una organización que trabaja derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Estamos empezando a diseñar una campaña sobre justicia climática, una campaña sobre justicia racial, que era algo que no habríamos imaginado antes, y es porque hoy día Amnistía se define como un movimiento que quiere ser, no decimos que lo seamos ya, pero que quiere ser antirracista, anticolonialista y feminista. Por lo tanto, un cambio de paradigma muy grande respecto a lo que era Amnistía hace 62 años, 60, 50, 40 años atrás. Dicho todo eso, hay una diferencia sustantiva entre lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que ver con cuando los agentes del Estado violan los derechos humanos en un territorio determinado, y el derecho internacional humanitario, que es que rige los conflictos bélicos y también establece una serie de límites, restricciones. Amnistía aborda más el derecho internacional de los derechos humanos, a diferencia de la Cruz Roja, que trabaja con el derecho internacional humanitario. Dicho esto, igual hemos planteado que cuando hay crímenes de guerra, crímenes que vulneran el derecho internacional humanitario, al igual que los crímenes de derecho internacional de los derechos humanos, eso tiene que ser juzgado en cualquier contexto que ocurra. Como sucede con diversos casos que han sido llevados ante la Corte Penal Internacional. Pero no hemos llegado a tener posiciones sobre propiamente intervenciones militares en otros países, definiendo, digamos, si son justificadas, si son ataques, invasiones.
más bien nos hemos referido a las violaciones de derechos humanos, de derecho internacional humanitario que se cometen en esos contextos. No sé, posiblemente en el futuro eso cambie y también tengamos posiciones sobre eso, como ha ocurrido con otros temas, pero por ahora eso es lo que hemos ido planteando. Gracias. De nada. Yo creo que estamos más o menos en la hora. Sí, para poder liberar a Rodrigo. Si necesitan ustedes que se les envíe después el video para poder revisar un poco las respuestas que dio Rodrigo, envíen su dirección es mail y así se les puede enviar el video una vez que esté terminado. Si no, yo quisiera agradecer a Rodrigo por su disponibilidad, agradecerle a todos ustedes por su presencia y decirles que vamos a tener un cuarto conversatorio en mes de junio. Probablemente va a ser con Aide Oberreuter, la ex subsecretaria de Derechos Humanos, y estamos viendo la posibilidad también de que en esa oportunidad participe también la senadora Fabiola Campillay. Por el momento está seguro casi la participación de Aide Oberreuter, y les comunicaremos entonces cuando tengamos la fecha, les enviaremos a todos la invitación. ¿Alguna otra observación, Claudio? No. ¿No? Agradecimiento a todos por la participación y la disponibilidad de Rodrigo. Gracias por tu tiempo. Nada, Claudio, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la atención, por las reflexiones, por las preguntas. Muchas gracias por trabajar en estos temas. Y bueno, seguimos en contacto. Es muy importante lo que podamos hacer cada uno desde nuestros lugares, nuestras posiciones, en los tiempos en que estamos. De nuevo, Seguro. muchas gracias. Muy bien. Ya. Ok, Chao, bueno, muchas nos vemos, gracias. No olviden que la campaña de los 50 años sigue, continúa, hay bastantes acciones, actividades. Nosotros seguiremos mandando las actividades que se hagan, sea por internet, sea en París, digamos, o en otros lados. Gracias a todos. Más conversatorios.